Eso ya era opinión común del pueblo y del clero mucho antes que se aceptara en el siglo XIII. Ahora, el propósito cúltico que utiliza entonces la Eucaristía juega un papel importante para vincular a la gente, porque decirle a la gente que en la iglesia se tiene la hostia, que no es otra cosa que el cuerpo de Cristo, eso, mire, eso se convierte en un elemento místico sobrenatural. ¿Ve? Mire, ahora mismo, hace 3 años atrás, un ministro evangélico de la Iglesia de Dios Mission Board, profesor del seminario de la Iglesia de Dios Mission Board, renunció para abrazar la fe católica. Sí. Entonces, abraza la fe católica y le preguntan, ¿qué lo motivó a usted a abrazar la fe católica? Y él dice así, me motivó la Eucaristía. O sea, la experiencia mística que la Iglesia católica le da a la Eucaristía. Esa fue una de las preguntas de anoche, ¿no? Porque en algunas iglesias se practica todos los días, porque en otras se practica semanal, porque en otras se practica mensual. Pero desde luego, cada una de ellas tiene una posición sobre el particular y tiene una manifestación sobre el particular. Pero fíjese que el elemento de la Eucaristía no adviene como un elemento fundamental por un aspecto teológico, adviene como un elemento fundamental por un aspecto pedagógico. ¿Cómo enseñamos a la gente que no sabe? ¿Y cómo los mantenemos vinculados a la iglesia? Pues, óigame, yo mantengo a una persona vinculada a la iglesia en la medida en que la persona entiende que el templo es el lugar donde Dios se hace ¿qué? Presente. Entonces, si el templo es el lugar donde Dios se hace presente, de luego Dios está en todo lugar, pero el templo es el símbolo ¿de qué? De la presencia de Dios. Así que todos los creyentes conscientes de eso venimos al templo, como dice el salmista, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque ese es el propósito pedagógico del concepto. Claro, la iglesia tiene ahora una finalidad particular en el siglo XIII y en el siglo XII. Es tomar el concepto de la Eucaristía para decirle a los cristianos, señores, donde único usted puede comer el cuerpo de Cristo es en la iglesia. Nosotros tenemos el cuerpo de Cristo. Oiga, si la iglesia se ha declarado tener el patrimonio del cuerpo de Cristo y nadie más lo puede tener, oiga, el que quiera encontrarse con el cuerpo de Cristo, ¿a dónde tiene que ir? A la iglesia. ¿Ve? O sea, fíjese los dos propósitos que emergen en Europa, en Occidente, dentro de la iglesia, para la iglesia seguir enseñando la fe. Todo esto se está dando, mire, dentro de un proceso interesantísimo, ¿sabe? Las luchas de poder siguen, las luchas con los emperadores siguen, las fricciones de las distintas órdenes siguen, los problemas de la interpretación teológica desde el punto de vista aristotélica o desde el punto de vista platónica, todo eso sigue. O sea, eso es lo que pudiéramos llamar en un sentido religioso un santo revolú. O sea, todo eso está ahí, todo eso converge, todo eso interactúa, pero a la misma vez la iglesia está buscando estrategias para que sus miembros se mantengan siendo miembros de la única representante de la cristiandad hasta entonces. Por lo tanto, en el propósito cúltico, la iglesia era el lugar en el que el gran milagro tenía lugar y donde se guardaba el cuerpo de Cristo. Entonces, si los fieles no estaban en la iglesia, no había problema. Tenemos el cuerpo de Cristo. Si un fiel quiere el cuerpo de Cristo, tiene que venir a la iglesia.
Entonces, desde luego, la iglesia se convierte en el imán. De hecho, la palabra iglesia es una palabra griega que significa reunión de muchos o asamblea de muchos, ¿no? Entonces, la iglesia se convierte entonces en ese imán. Esto hacía que, en adición a los símbolos pedagógicos, en lo cultural siempre entonces se pensara en que había que hacer templos, porque el templo era el libro para la iglesia y para los creyentes, y había entonces que dentro de ese templo crear un lugar especial donde se pudiera honrar y guardar la joya más preciada de la iglesia. ¿Y cuál era la joya más preciada de la iglesia? La hostia. De hecho, dentro de la misma cristiandad, cuando se creaban disputas serias, la gente llegaba entonces precisamente a proferir insolencia de la hostia, porque era la forma y manera como la gente decía: y respeto lo más sagrado de ustedes. ¿Ven? Porque a fin de cuentas la hostia se convirtió en ¿qué? En el símbolo más grande de la cristiandad. Ahora, ¿qué le queda a la iglesia por hacer en la era medieval? Edificar templos grandes, estructuras grandes, y en esa edificación poner todos los símbolos que las paredes y el edificio aguante. Y mediante todos esos símbolos se le va a enseñar pedagógicamente a la iglesia, a los cristianos. Pero a la misma vez hay que tener un elemento en común que atraiga a todos los cristianos. Y ese elemento en común que atrae a todos los cristianos es el cuerpo de Cristo, es la hostia. No olviden que estamos en la era de los grandes ideales. La iglesia pensaba, la iglesia analizaba, la iglesia ponderaba bien las cosas. Desde luego, la herencia musulmana vino como anillo al dedo. La arquitectura está floreciendo, la ingeniería está floreciendo. Así es que ahora la iglesia sabe lo que tiene que hacer: es construir edificios que sirvan de libro al pueblo y garantizarse que la gente venga a esos edificios. ¿Cómo lo garantiza? Diciéndole a la gente: aquí tenemos el cuerpo de Cristo. Todo el que quiera participar. Esa es la razón por la que la Santa Cena se celebra, o la Eucaristía en la Iglesia Católica, todos los días. ¿En Oriente hacían lo mismo? No. Para atraer. No. En Oriente el proceso era distinto. Claro, después convergen, ¿no? Y se cogen prestado de aquí y de allá. Esa época de los grandes ideales es después del 11. Esa época es 11, 12 y 13. O sea, que está todavía metida dentro de la... ¿cómo se llama? Ese periodo de hasta el 15. Sí. Lo que pasa es que ya se pasó. No, de la era de las tinieblas al oscurantismo no hemos llegado. Sí. Ya mismo vamos a llegar a eso. Porque esa época de oscurantismo no trata tanto de ignorancia, sino trata más bien de toda una serie de guerras intestinas que siguen, como dije ahorita. O sea, todos los problemas siguen. Lo que pasa es que están ahí latentes, inactivos, pero en algún momento van a hacer erupción. Son volcanes que en algún momento van a hacer erupción. Ahora, en esa era de los altos ideales, la arquitectura más común era la arquitectura románica. Esa arquitectura románica, acuérdense que es arquitectura incierne y arquitectura que tiene que bregar con unos problemas sumamente serios. Es que se pueden tener algunas de las técnicas de la arquitectura, pero no se tienen todas. Y no se tienen todos los recursos, no se tiene toda la maquinaria. Pero déjeme decirle algo: los que han tenido la oportunidad de ir a Europa, los que han tenido la oportunidad de ir a Oriente y han visto esos monumentos y esas catedrales,